En primer lugar, al momento de hacer la sesión de lectura, debes tener muy presente el contexto que le vas a dar a la sesión. Entonces, vamos a mencionar algunas cosas a tener en cuenta. No te recomendamos hacer la sesión de lectura una hora antes de irse a dormir, porque esto podría afectar la calidad y la cantidad de las horas de sueño de tu hijo, y esto es muy importante tenerlo presente para su buen funcionamiento y su buena salud, ¿ok? De igual manera, no te recomendamos tampoco que apliques el programa lectura cuando se haya recién levantado. Recomendamos que si vas a hacer la primera sesión del día, esperes por lo menos una media hora a que él ya se haya despertado bien y sus ojos se hayan acostumbrado a la luz del día. Por otro lado, al momento de hacer las sesiones, quienes van a estar leyendo las palabras no van a ser los niños, vamos a ser nosotros, los padres. Somos nosotros los que constantemente, al momento de hacer las sesiones, somos quienes van a leer las palabras. No le debes de pedir a tu niño que sea él el que lea las palabras. Siempre seremos nosotros quienes estemos leyendo dichas palabras. ¿El niño necesita repetir lo que nosotros vamos diciendo? No, no necesita repetirlo y no debes pedirle que lo repita. Sin embargo, ten presente de que si al niño le nace repetir las palabras que tú estás expresando, no hay ningún problema en que lo haga. Lo que no debemos hacer es pedirle que repita, pero si el niño lo quiere hacer, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Al momento, si llegara a pasar esto de que él comienza a repetir las palabras que tú estás mostrando, evita esperar a que él repita para continuar presentando las palabras, porque esto podría quitarle dinamismo a la sesión. Entonces, si el niño va a repetir las palabras que nosotros vamos mostrando, el niño debe adaptarse a la velocidad que tú le imprimes a la sesión con el fin de que no se pierda el dinamismo. De lo contrario, si nosotros esperamos a que los niños repitan para después decir, para continuar con la presentación, entonces eso podría quitarle dinamismo y crearía una dinámica poco atractiva. ¿Ok? Las pantallas que vamos a usar no son dispositivos móviles, no los recomendamos. Vamos a recomendar pantallas más grandes y hay dos razones principales por las cuales no recomendamos usar dispositivos móviles. La primera es que el tamaño de la palabra, al usar un dispositivo móvil que es más pequeño, se reduce bastante el tamaño de la palabra, y como estamos hablando de niños en edades tempranas, tenemos que tener en cuenta su desarrollo visual, que no es igual al que tienen los adultos. Entonces, teniendo en cuenta esto, las palabras necesitamos que sean lo más grande posible para facilitar el proceso de enseñanza. En ese sentido, las pantallas pequeñas no nos convendrán. La segunda razón por la que no recomendamos dispositivos móviles es porque esto podría crear un contexto o una dinámica en la que quizás este aparato termine en las manos de los más pequeños. Y en BBLE estamos en contra de que un niño use dispositivos móviles por lo menos durante los 6 primeros años. ¿Ok? No estamos a favor de eso y buscamos ser coherentes y no recomendar nuestro programa de lectura con dispositivos móviles con el fin de evitar que esto suceda. En ese sentido, vamos a usar pantallas más grandes. Podemos comenzar desde un portátil, una pantalla de unas 19 pulgadas en adelante. Un portátil, cualquier portátil está bien en adelante. Pero seguramente al usar una pantalla más grande, ustedes se dirán, bueno, si usamos una pantalla más grande, va a haber más luz azul, va a haber más radiación. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Una distancia prudente. Y respecto a este punto, en la industria de las pantallas hay una regla muy interesante que nos ayuda a tener una buena experiencia con las pantallas, de tal manera que tengamos una buena calidad de imagen y una buena experiencia visual. ¿Cuál es
esa regla. Es la regla de 4,5 por pulgada. ¿Cómo funciona? De una manera muy sencilla. Vamos a explicarles. Lo que debemos tener presente es el tamaño de la pantalla y ese tamaño de la pantalla multiplicarlo por 4,5. Siempre sin importar el tamaño de la palabra, vamos a multiplicar por 4,5 y el resultado nos dará el valor en centímetros, la distancia mínima que tendremos que tener con esa pantalla para tener una buena experiencia visual. Entonces, coloquemos el ejemplo de una pantalla de 19 pulgadas. Muy bien. Tenemos 19 pulgadas. Vamos a multiplicar siempre por 4,5. 4,5. 19 por 4,5. Eso nos da 85,5 centímetros. Es decir, que si usamos una pantalla de ese tamaño, tendremos que colocarnos a una distancia mínima de 85,5 centímetros con el fin de poder tener una buena experiencia visual y así también aplicar el principio de evitación prudente que evita el efecto de la radiación en el cuerpo de tu niño. ¿Ok? Ahora, cojamos otro ejemplo, una pantalla de 58 pulgadas, por ejemplo. 58 por siempre por 4,5. 4,5. Muy bien. ¿Cuánto nos da? 261 centímetros. El resultado siempre va a ser en centímetros. Es decir, que con una pantalla de unos 58 pulgadas, tenemos que estar a una distancia de 2,61 metros como mínimo para poder tener una buena experiencia visual con dicha pantalla. ¿Ok? Ahora, tengan muy presente que la distancia que colocamos aquí es una distancia mínima, pero tampoco vayan a irse al lado opuesto, en el cual tienen una distancia muy exagerada con respecto a la pantalla que están usando. En ocasiones he tenido algunas experiencias con algunas mamás que ya han aplicado el programa y al tener cierto tamaño de pantalla se van demasiado lejos, varios metros de distancia, y eso provoca que el niño se le dificulte ver las palabras que le estamos presentando. Entonces, ten cuidado, no hay necesidad de exagerar, de irte demasiado lejos por el hecho de que estemos usando una pantalla. Simplemente ten en cuenta esta distancia prudente y de acuerdo a esa distancia, manéjala de tal manera que a tu niño se le facilite el ver el contenido que queremos mostrarle. Entonces, si estamos usando una pantalla de 19 pulgadas, el que tú te coloques a un poco más de 85 centímetros, digamos a 90 centímetros, a un metro, estarías dentro de un margen espectacular teniendo en cuenta ese tamaño de pantalla. Si estamos usando una pantalla de unos 50 pulgadas y aquí nos damos cuenta que la distancia es de 2,25 metros, ok, el que nos coloquemos a 2 metros 30, 2 metros 50 estaría bastante adecuado teniendo en cuenta esa pantalla de 50 pulgadas, ¿ok? Entonces, ten presente esto y mantén una distancia prudente, pero no exageres en cuanto a dicha distancia. Muy bien. Por último, ten muy presente al momento de hacer la sesión de lectura el lugar en el cual la vayas a hacer y el momento en el cual la vayas a hacer. Con respecto a estos dos elementos, ¿a qué nos referimos? El lugar, nos referimos a un lugar que sea libre de distracciones visuales, auditivas y táctiles. No podemos escoger un lugar en el cual hay ruido, que de pronto alguien esté viendo videos en un celular, que tengan la televisión prendida, que haya conversaciones, que de pronto estén otros niños jugando, ¿ok? Tenemos que buscar un lugar que sea sosegado, que sea muy tranquilo, que no tenga ningún factor distractor, porque estamos hablando de niños en edades tempranas, y si buscamos lugares que dificulten el que ellos presten atención, eso no va a convenir a la sesión de lectura. Entonces, escoge un lugar que esté libre de distracciones visuales, auditivas y táctiles. Por otro lado, en cuanto al momento en el cual vas a hacer la sesión de lectura,
tiene que ser un momento en el cual el niño ya ha descansado, ya comió, se encuentra de buen humor y no está enfermo, ¿ok? Es decir, tiene que ser un momento en el cual el niño esté dispuesto. Como estamos hablando de niños en edades tempranas, buscar un momento en que está cansado, que está estresado, está de mal humor, o no ha comido, o está muy enfermo, podría provocar que esa sesión de lectura no funcione. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso durante todo el proceso para que esas sesiones de lectura nos funcionen bastante bien. En cuanto al detalle de que no esté enfermo, entenderemos que habrá algunos casos en donde los niños presentan algún resfriado, algunas cuestiones, algunos síntomas leves y por supuesto no es que vayamos a evitar hacer las sesiones de lectura siempre y cuando el niño se encuentre dispuesto a participar a pesar de, ¿ok? Pero si estamos hablando de una enfermedad en donde el niño definitivamente se siente muy malito, se siente con ganas de estar en la cama, se siente bajo de energía, entonces no va a ser conveniente hacer las sesiones y por supuesto eso va a ir en coherencia con que él esté con ganas. Entonces, ten muy presente todos estos elementos que le dan contexto a la sesión de lectura para que te funcione.